Bueno, bien, volvimos de la pausa, entonces vamos a continuar con una clase teórica de Alejandro Vaca, la forma de la ciudad. Como todos saben, Ale es el profesor regular de la cátedra Vaca, que es el despliegue de la forma, en la cual se dictan las materias de morfología general, que muchos de ustedes están cursando, y morfología arquitectónica y morfología urbana, que es la que estamos cursando este cuatrimestre. Alejandro también es profesor regular en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la materia metodología de la investigación proyectual, y en morfología arquitectónica 1 y 2 y morfología urbana. Además es especialista en forma y obviamente es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es investigador en el Laboratorio de Morfología del Instituto de la Espacialidad Humana y en el Centro de Estudios del Habitar Popular y de la Universidad de Avellaneda, y es coordinador del área de Morfología y Comunicación en la Universidad de Avellaneda. Así que bueno, continúa, Ale. Bueno, la clase que voy a dar hoy se llama Las formas de la ciudad. Es una clase que tiene dos partes. Una parte que aborda una cuestión metodológica, filosófica, donde aparecen dos sociedades, una que estamos abandonando, que es la sociedad disciplinaria, que tiene que ver con la sociedad donde se disciplinaba a las personas a través del bullying, la violencia y las instituciones, a través del vigilar y el castigar, que para eso estaba toda la cuestión normativa, ¿no? O sea, todos los sistemas normativos, la escuela normal, los colegios, los hospitales, los manicomios, el ejército, la policía, las señales de tránsito, la ley de tránsito, las leyes, los reglamentos de convivencia, las leyes del matrimonio civil, igualitario, todas esas cuestiones que están incluidas dentro de lo que sería lo disciplinar, tiene que ver con una sociedad que estamos abandonando, ¿no? Por ejemplo, los reglamentos de la pandemia aparecieron justamente esto de usar el barbijo, lavarse las manos. Eso también tiene que ver con una sociedad disciplinaria que, digamos, en el medio de una sociedad de control, que es la que habitamos hoy, todavía aparecen estos vestigios de lo disciplinario y que tiene que ver también con las formas de la cultura, ¿no? O sea, obviamente la sociedad disciplinaria no se va a abandonar por completo, pero sí las prácticas violentas y las prácticas represivas deberían ser abandonadas, ¿no? Yo de alguna manera, como profesor titular de esta cátedra que tiene sedes en la FADUBA y en la UNDAP, en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de Avellaneda, justamente la idea de este taller es revolucionar o replantear algunas de estas cuestiones que tienen que ver con estas prácticas represivas, ¿no? O sea, la idea un poco de nuestro taller no es ir en contra de nadie, ni a favor de nadie, sino de repensar con categorías reales cómo sería la nueva manera de estudiar arquitectura, cuáles serían estas nuevas formas que tienen que ver con el ejercicio profesional del arquitecto, el lenguaje inclusivo, el reconocimiento de los cuerpos, la visibilidad de esos cuerpos en las prácticas sociales, y a partir de ahí construir la morfología como este pedazo de conocimiento que nos permita habitar y transitar la FAO, ¿no? Una de las cosas a las que vamos a apelar es, en principio, al sistema rizomático que plantean Gilles Deleuze y Félix Guattari, dos pensadores, o casualidad, ¿no? Dos pensadores del mayo del 68 en París, de la imaginación al poder, dos pensadores que junto con Michel Foucault, dos pensadores que estaban en pareja, eran gays y se amaban y estaban entre ellos y pensaban juntos, dos pensadores que revolucionaron toda la filosofía junto con Michel Foucault, que ahora los critican un poco, pero bueno, yo creo que dejaron un legado infernal.
Y uno de estos legados es el sistema rizomático versus el sistema arborescente, ¿no? Que es un sistema de pensamiento que tiene como imágenes vegetales. Por un lado vemos a la izquierda el árbol, que dice ya es la imagen del mundo, o bien la raíz es la imagen del árbol del mundo, y el libro clásico como bella interioridad orgánica, significante y subjetiva. Fíjense que la manera de construir conocimiento tradicional, que tiene que ver con el pensamiento arborescente, como se ve acá en esta imagen, que hay un árbol con raíces y ramas que se ramifican en distintas ramas del saber, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar la medicina y los médicos cardiólogos, el oncólogo, el ginecólogo, el traumatólogo, y podemos ir por esas distintas ramas como desagregando estos fragmentos del cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, Deleuze y Guattari plantean lo rizomático, que tiene que ver con todo lo contrario, ¿no? Lo rizomático tiene que ver con que puede haber 2 o 3 autores de un libro, puede haber 2 o 3 autores en una obra de arquitectura, ¿no? Cosa que es, según la modernidad, es como desafiar esta lógica heteronormativa y ese pensamiento hegemónico, ¿no? Como que el genio es uno, en general masculino, ¿no? Fíjense los grandes maestros de la modernidad, no hay ninguna mujer, es simplemente Le Corbusier en Francia, con un apodo. Antes se usaban los apodos, como Mirta Legrand, por ejemplo, era María Rosa Martínez. Bueno, todos tenían como nombres, como sobrenombres, los artistas, porque de alguna manera como que construían también un alter ego, como un genio que superaba a la condición humana, ¿no? Cosa que por ahí algunas de estas cuestiones de esta cultura arborescente siguen, no es que desaparecieron en su totalidad o que tengan que desaparecer en su totalidad, sino que hay cosas que son interesantes e interesantes de conservar y otras que no, que sería bueno modificar o transformar, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos qué sería el pensamiento rizomático, ¿no? Este pensamiento rizomático es un pensamiento que atraviesa todos los saberes, donde no hay un punto hegemónico de partida, ¿no? Por eso nosotros decidimos, esta transmisión en vivo es rizomática, porque no separa los cursos por morfología general y morfología urbana en contenidos, sino que decidimos en la cátedra hacer un rizoma de esta virtualidad, ¿no? ¿Y por qué hacer rizoma? Porque si todos compartimos la experiencia, las clases no se van a repetir, pero ustedes van a tener la posibilidad de ir mordiendo y de ir atravesando en estas líneas de continuidad, en estas raíces, esto de atravesar, ¿no? Fíjense qué interesante este dibujo, que es de Mark Wee, que después les voy a pasar el Instagram en el Telegram para que lo sigan. Es un tipo que está vivo, que está en la actualidad. A mí me sigue, yo lo sigo a él, y estaría bueno que él sepa que nosotros trabajamos con sus dibujos en la cátedra. ¿Y por qué me interesan estos dibujos? Porque están hechos con fibras y viromes de colores, ya los vamos a ver, y están hechos, son dibujos de líneas que expresan de alguna manera algunas nociones que tienen que ver con esto de intercalar los distintos universos, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante cómo, por ejemplo, no sé, una planta genera un fruto, ese fruto va a ser ingerido, ese fruto va a ser digerido, va a ser el alimento de nuestro cuerpo humano y ese aparato digestivo va a mandar a la tierra otra vez lo que excede, ¿no? No sé cómo decirlo de manera supuestamente disciplinaria, educada, que es el pichí y la caca, digamos, que vuelven otra vez a caer. Entonces, esa relación que tenemos con el mundo, que a veces se vuelve artificial, porque claro, no estamos haciendo pis en una plaza, sino que tenemos artefactos que llaman inodoros, mingitorios, o en todos los lugares que la gente haga pis, y que eso va a parar una cañería, y la cañería va a los desagües pluviales de la ciudad, y los desagües pluviales de la ciudad juntan toda esa cantidad de residuos cloacales, y los tiramos al río, como si nada, ¿no?
y resulta que en el río nos olvidamos que estaban los peces, las plantas, que son los que vamos a comer nosotros, ¿no? Entonces fíjense cómo lo rizomático empieza como a construir no un pensamiento ecologista, sino un pensamiento que atraviesa todas esas complejidades. Entonces todo rizoma, que es eso que vimos anterior, piensen en un rizoma en este dibujo, dice, comprende líneas de segmentariedad, hay palabras raras pero que son fácilmente apropiables, según las cuales está estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido. Esas 5 operaciones sirven tanto para los estudiantes de morfología general SRG como para los estudiantes de morfología 2 urbana o contextual. ¿Por qué? Porque la estratificación, la territorialización, la organización, el sentido y lo atribuido a cada una de las cuestiones que vamos a analizar tienen que ver con los destinos, con los contenidos de toda la argumentariedad que tiene que ver con los sistemas clasificatorios, las valoraciones que hacemos personalmente de este universo de perceptos y conceptos, ¿no? Entonces, pensamos científicamente a través de conceptos, pensamos sensiblemente a través de perceptos, la palabra percepto viene de percepción, y esa percepción está un poco anudada con la primera teórica que tuvimos presencial, donde hablábamos de la poesía visual, ¿no? Donde intervienen múltiples contenidos. Y está bueno que ustedes empiecen como a desagregar, ¿no? A la manera de un árbol, o clasificar y mapear a la manera de un rizoma. Entonces dice, hay ruptura en el rizoma cada vez que las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también forma parte del rizoma. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden despegar, cuando yo analizo un referente, automáticamente va a haber líneas de fuga, mi pensamiento se va a disparar para asociar ese referente con múltiples cuestiones. Está bien que lo haga. Voy a tener líneas de fuga porque voy a asociar con valores. Suponete en morfología urbana, donde se habla de prácticas sociales, es muy probable que el análisis que yo haga de la barra de Recobas que mostraba Lautaro, por ejemplo, en ese mapa, dispare contra cuestiones que yo pienso respecto de la ciudad que me gustaría vivir, la ciudad que me gustaría habitar. Dice, estas líneas remiten unas constantemente a otras. Entonces, fíjense, los rizomas tienen 6 principios que están narrados en 4 capítulos. El primero y el segundo vienen primero. Y miren qué interesantes los dibujos hechos con fibra de este Marc Nui, ¿no? Acá uso una fibra azul y un resaltador de texto fluo que tenemos todos en nuestra cartuchera, o lo podríamos tener si quizá no lo tenemos y vamos y lo compramos en el kiosco, ¿no? Eso sería un agenciamiento, ¿no? O sea, pienso, fibra, resaltador de texto, tengo o no tengo. Y ya automáticamente aparece, entonces yo tengo acá mi fibra resaltadora y tiene como una punta bárbara, entonces es como que sirve para resaltar. Eso es intervenir la escritura, tiene que ver con romper la disciplina de la comprensión del texto que nos propone la ciencia. Este pensamiento de intervenir la textualidad es lo que nosotros hacemos en la proyectualidad. Entonces, cualquier punto del rizoma, o sea, de mi problema, de mi obra, de lo que yo esté pensando, puede ser vinculado con cualquier otro punto. A diferencia del árbol o de la raíz, que siempre fijan un orden unidireccional, ¿qué sería esto? Suponete, si me duele el estómago, no voy al traumatólogo porque sería como que el traumatólogo te arregla la quebradura del hueso. En el pensamiento rizomático, el dolor de estómago podría ser pensado por un médico rizomático que dijera, le duele el estómago porque se quebró un hueso y eso le generó una angustia, un estrés, y eso le produjo un malestar estomacal, ¿no? Entonces, fíjense cómo el mundo empieza ahí estoy pensando rizomáticamente. Pongo un ejemplo. Sigo con este principio primero y segundo de conexión y heterogeneidad a la vez. Entonces, construyo una realidad subjetiva
a partir de lo que conozco. No puedo construir una realidad a partir de lo que no conozco, porque como bien decía Carl Sagan, ¿no? En el mundo de Planolandia era muy difícil imaginar la tercera dimensión. Entonces, para ser tridimensional, tengo que constituir esa realidad subjetiva a partir de mi experiencia, ¿no? Entonces, quizás necesito un objeto, necesito dibujar una axonometría, una perspectiva a un punto de fuga, sacar una fotografía y ver esa profundidad, o caminar por el espacio-tiempo y reconocer esa tercera dimensión. O ir al cine y sacar una entrada en cine 3D, o ese 4D que se mueve la butaca, que te mojan un poco, y quizás en ese cine 3D aparecen esas profundidades, ¿no? Entonces, el tema del Planolandia, que lo pusimos en este primer video, no es una casualidad, es porque nosotros seguimos pensando arborescentemente, como en el video de esos niños que se rebelan, y ustedes tienen que hacer eso, rebelarse. Por cómo sería yo como arquitecto, cómo será Alejandro Abaca como arquitecto. ¿Qué pasa si ustedes me contratan a mí para que yo les diseñe sus casas? ¿No? Además de cursar la materia. No estoy buscando trabajo porque no me interesa, pero digo, lo pongo como ejemplo, ¿no? ¿Cómo será la casa que me diseña Alejandro Abaca? ¿No? Entonces, ¿cómo será? Porque Alejandro Abaca seguramente mapea conectividad, entiende la ciudad como una forma inserta en lo cultural. Porque nosotros, digamos, ¿cuál es el dilema de lo cultural y lo natural? Es que el hombre, a partir de su capacidad de razonar y de pensar y de accionar y de tomar decisiones, produce cultura. Todo eso es cultural. Entonces la cultura tamiza la naturaleza. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo es una mascota, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi gatita, en vez de vivir en la naturaleza, vive en mi casa, entonces come en un plato como si fuera un ser humano, come comida que yo le doy, o puede comer algún alimento balanceado, toma agua que yo le doy en otro plato, pero a su vez le pongo una arenita para que haga pichí y caca, entonces ella hace ahí, y ella hace como que tapa en la naturaleza, pero en realidad es una mascotita, que es una especie de intersección entre esa naturaleza y la cultura, ¿no? Ella está culturizada. Entonces, de alguna manera, tenemos un vínculo, ¿no? Y ese vínculo es real, no es un delirio, sino que aparece en las formas insertas de la culturalidad. Por lo tanto, este pensamiento moderno que remitía a la unidad o a la dicotomía es contrapuesto al pensamiento del rizoma y al que es el pensamiento de la multiplicidad, ¿no? Entonces, ya no pensamos que hay un proyecto que está bueno, sino que podemos pensar que hay cientos de resoluciones arquitectónicas a una espacialidad, y esas cientos de resoluciones pueden ser una mejor que la otra, ¿no? O pueden ser una peor que la otra también. Entonces, se concatena mediante eslabones biológicos, políticos, económicos, sexuales, urbanísticos, intelectuales, artísticos y muchos eslabones que nosotros querramos establecer. Se encadena este pensamiento rizomático, este pensamiento que representa la multiplicidad. Por lo tanto, ustedes no se rindan ante el discurso único hegemónico. Tratemos de pensar con categorías que nos permitan plantear esa multiplicidad, ¿no? Y para terminar esta multiplicidad, ahí aparece otra vez estas infinitas variaciones, donde dice acá, las conexiones que encontramos en lo urbano no responden a un orden objetivo, sino que se adecúan al observador. Esto lo vamos a experimentar con morfología urbana cuando vayamos a hacer trabajo de campo al territorio y vayamos a caminar sobre las reformas. Ahí ustedes se van a dar cuenta, como observadores, que yo les escribí ayer, observo, me pregunto y percibo qué es lo que ustedes entienden por la barra de refuerzos. Y cuando ustedes estén en morfología general y entren al taller y pongan los dibujos que realizaron respecto de los referentes, pueden comparar
con otros dibujos que hicieron otros estudiantes del mismo referente y se van a encontrar con distintas observaciones de una misma cuestión, ¿no? El tercer principio es este, el de la multiplicidad. Solo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, la multiplicidad deja de tener relación con lo uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual o como imagen. Entonces las multiplicidades pueden ser geométricas y culturales, y son rizomáticas y evidencian otras pseudomultiplicidades arborescentes. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener parte del pensamiento arborescente metido en la multiplicidad. No es que está una cosa contra la otra, ¿no? Que eso forma parte del pensamiento arborescente, ¿no? La rivalidad, la competencia, ganar o perder, está bien, está mal. En el mundo rizomático no existe está bien o está mal, porque por ahí hay 100 soluciones que responden correctamente al mismo problema. Pasó con las vacunas. Había más de 50 vacunas o 20 efectivas que se distribuyeron y todavía hay otras 30 que están en estudio, y todo el mundo trata de decir, no, la mejor vacuna es... Y vos decís, bueno, ¿cuál es la mejor vacuna? Y una vez escuché a una persona que dijo, la mejor vacuna es la que me llega al brazo, que es la que me salva de alguna manera o me amortigua el paso del coronavirus por mi cuerpo. Entonces, eso es para que vean que muchas veces en estas multiplicidades o en estas pseudo-multiplicidades arborescentes aparecen argumentos de todo tipo, ¿no? Entonces puede aparecer el argumento de la naturaleza, el espiritual, o como dice ahí, como imagen o mundo. Acá yo tengo un ejemplo interesante sobre la multiplicidad. Glenn Gould interpreta las variaciones de Bach en Goldberg, dice, y se desterritorializa de la partitura en cada nueva modulación. Y dice, la partitura opera como un mapa para ser ejecutada de determinada manera a la que Gould le agrega, que es el nuevo intérprete, le agrega cadencias que semejan brotes rizomáticos, múltiples y musicales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la música es rizomática. Por eso dispara tanta cuestión, ¿no? Desde su escritura hasta desde el que toca la guitarra y con los deditos aprieta las cuerdas de la guitarra y le quedan marcados los surquitos de la cuerda, ¿no? Esos deditos que... ¿no? Pero él aprieta ese do, re, mi, no tiene, y lo hace de manera instantánea, ¿no? O hasta que viene este pibe, que no me acuerdo el nombre, que es el cantante ciego que da vuelta a la guitarra y la toca de una manera absolutamente, hace un rizoma tocando la guitarra. Entonces lo que yo ahora les voy a mostrar es para que ustedes vean, fíjense cómo aparece la variación. Está marcada la línea roja aquí. Y ahí aparece el rizoma. Ahora lo vuelve a repetir porque se está roto.
Bueno, yo de música no sé demasiado, tampoco soy experto, pero me parecía muy interesante tener la percepción de esta partitura que dice opera como un mapa para ser ejecutada de determinada manera, a la que Gould le agrega cadencias que semejan brotes rizomáticos múltiples y musicales. Genial, maravilloso. Yo cuando vi esto en el YouTube me dio una alegría enorme. Después viene el cuarto principio, ¿no? El de ruptura significante, del significante, ¿no? El signo tiene significado y significante. El significante es como la materialidad, dice, frente a los cortes excesivamente significantes que separan las estructuras o atraviesan una estructura, un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquella de sus líneas y según otras, ¿no? Entonces, esto que yo puse acá abajo en el psicoanálisis, Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, no nos vamos a meter con eso porque es como demasiada complejidad. Pero lo interesante de este cuarto principio es que se rompe el sentido, la polisemia de la forma, le llamamos nosotros, ¿no? Esta cosa de romper el sentido y, por ejemplo, no sé, en el tango Balada para un loco, dice, los semáforos me tiran 3 luces celestes, que no son ni amarillas, ni rojas, ni verdes. Entonces ahí hay una ruptura del sentido de la ley del tránsito. Y por último, quinto y sexto principio, el de la cartografía y la calcomanía. Dice, un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros con Facundo les hablamos de la generación de la forma, ¿no? Y que hay cuestiones estructurales. Todo ese pensamiento es un pensamiento que utilizamos, que es un pensamiento arborescente, porque viene de la pseudomultiplicidad, ¿no? Partimos del rizoma, retomamos cierta arborescencia para después salir y romper nuevamente ese pensamiento, ¿no? Entonces, el eje genético de generación del espacio, de la forma urbana, la forma arquitectónica o de la crítica, es una unidad pivotal, ¿no? Que está en un entre, en una secuencia donde hay como distintos estadios sucesivos, ¿no? Donde podemos pensarlo como el proceso proyectual. No voy a obtener el resultado de mi obra como quien tira un dardo y haciendo centro, ¿no? Acá plantea este quinto, sexto principio de cartografía y calcomanía. Vengo a esta imagen que me parece más interesante, del sujeto que habita la ciudad, lo urbano y lo rúrurbano, que es una de las hipótesis de este curso, ¿no? Entonces fíjense cómo los sujetos que están puestos acá desde una mirada genital sexual, ¿no? Su árbol genealógico, de dónde viene cada uno y a dónde terminan, y este seríamos nosotros, ¿no? Venimos parte de ese feto fecundado, el óvulo y el espermatozoide, pero que de alguna manera, fíjense lo que dibuja acá Marc Nuit, ¿no? Que estamos metidos en una casa y este inodoro que tira el agua al río, y a su vez, bueno, todo esto puede ser parte del pensamiento de un estudiante de arquitectura, ¿no? Entonces, acá damos por terminado esto, que después yo, si quieren, lo vuelvo a explicar presencialmente en los nodos.